Gracias. Buenas tardes a todos y les pido primeramente que hagamos una oración. Señor, en esta tarde te damos gracias por tu palabra, por tu Hijo Jesucristo, Dios, por todo lo que Él ha hecho por nosotros, Dios, porque desde la eternidad tú nos conociste, Padre, y por eso estamos aquí. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos edifique y nos fortalezca, Señor. Gracias por Cristo Jesús. Amén. Bien, pues hoy vamos a ver nuestro estudio que es Cristo en el Antiguo Testamento. Sí, entonces vamos a ver sobre todo a Cristo en los sacrificios y en las fiestas. Vamos a ver simbólicamente que en los sacrificios están diversos aspectos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, mientras que en las fiestas nos van a hablar de dispensaciones de Dios para con el pueblo de Israel. Sí, entonces, en los sacrificios vamos a ver tanto la santidad de Dios como su gracia. Es decir, en la santidad, nosotros sabemos que Dios es un Dios celoso, que es fuego consumidor, que Él no acepta, no tolera el pecado, y cuando Dios se manifestó en la cumbre del monte Sinaí, fue tan terrible que los judíos ya no quisieron volver a escuchar a Dios y le dijeron a Moisés que mejor Él les hablara el mensaje de Dios. Sí, entonces ahí está la santidad de Dios, pero también vamos a ver su gracia. Dios sabía que si habitaba en medio de su pueblo, lo iba a destruir. Incluso le dijo a Moisés, déjame destruir este pueblo y te pondré sobre otro pueblo más numeroso y más fuerte. Pero como Moisés tenía un corazón conforme al de Dios, intercedió por Israel. Así de que Dios decide morar en el lugar santísimo por su gracia. O sea, vive en medio de su pueblo, pero al mismo tiempo separado de su pueblo para no destruirlo. Y desde ahí, desde el lugar santísimo, Él va a recibir los sacrificios. Ya que los hombres son pecadores, será por medio de la sangre como se cubran esos pecados, ¿sí? Y la razón por la que Dios va a aceptar esos sacrificios es porque Él simbólicamente está viendo lo que siglos después va a ser su Hijo Jesucristo. Pero el judío no está consciente de lo que está viendo Dios. Los sacrificios para el judío solamente le van a traer convicción de pecado. No son dignos del Señor. Eso en cuanto a los sacrificios. Y en cuanto a las fiestas, como les dije, hablan de los tratos o dispensaciones que Dios va a tener con su pueblo. Comenzando con la primera fiesta, que es la Pascua, y esto nos habla de la redención del pueblo de Dios. Y la última fiesta de los judíos es la fiesta de los tabernáculos, que nos va a hablar de esa futura gloria milenial que el Señor cumplirá. Es decir, en el milenio será donde Cristo cumpla las promesas que le hizo a Abraham y a David. A Abraham le dijo que le iba a dar perpetuamente a su descendencia la tierra prometida, que era desde Egipto, desde el Nilo, hasta el río Éufrates. Hasta hoy jamás Israel ha ocupado toda esa extensión territorial, ni siquiera en tiempos de Salomón, pero se cumplirá en el milenio. Entonces, todos los judíos que están dispersos volverán a la tierra prometida. Pero también cumplirá la promesa que le hizo a David, que uno de sus descendientes reinaría eternamente y para siempre. Entonces vamos a ver primeramente los 5 sacrificios que pedía Dios. 3 son de adoración o de amistad y nada tienen que ver con el pecado. Y los otros 2 sí tienen que ver con el pecado. Entonces, el primer sacrificio de compañerismo o de amistad era el holocausto. Su nombre, holocausto, significa todo quemado. O sea, es todo el animal completo se quemaba y para Dios era de olor fragante. Podía Oscar, ser, ¿sí? perdóname que te interrumpa. No sé si estás pasando la presentación.
No, Este, no la estamos viendo. ¿no le están viendo? No. Déjame Se ver. quedó en la pantalla donde tienes todos tus documentos. A ver, déjame ver. ¿Estás aquí? Ajá, ahí ya. Bueno, estoy viendo que tú mueves tu cursor. Ujú. Y ahí le debo dar clic a compartiendo pantalla, se supone, ¿no? Sí estamos viendo tu pantalla, pero Sí. no tu documento. Sí, cuando compartes pantalla, tienes que seleccionar si vas a compartir un archivo o tu fondo. Entonces, lo mejor es que ahorita dejes de compartir pantalla, que Ajá. otra vez vuelvas a darle clic ahí, Ah, ok. compartir. Ahí Ajá, va y otra una vez. vez más. Entonces, compartir pantalla. Ajá, y ahí seleccionas tu archivo de PowerPoint o no sé qué sea. ¿Ya lo ven? Ya. Ok. Sí, gracias, Oscar. No por nada. Sí ven el holocausto, ¿verdad? Sí. 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 Bueno, voy a pasar a la siguiente presentación. Bueno, me quedo en holocausto. Les estaba comentando que este era un sacrificio de adoración y podía ser un becerro, una oveja, un macho cabrío o un carnero. ¿Qué nos habla del Señor Jesucristo? Recuerdan que el holocausto más famoso del Antiguo Testamento es el que Abraham ofreció a Dios en la cima del monte Moria. Dios le dijo a Abraham: lleva a tu hijo a donde yo te diga, al monte que te indique, y ahí me lo vas a ofrecer en holocausto. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Que obedeció al Señor. Y esa obediencia a Dios, y además de la fe, para el Señor fue olor fragante. Entonces, el holocausto nos habla del Señor Jesucristo, de su obediencia total. Dice el Salmo 40, versículos 6 y 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Es decir, que no es que el Padre haya enviado al Hijo forzosamente, sino que el Hijo voluntariamente quiso ir a entregar su vida por nosotros. Recordamos también que en la oración de el Getsemaní, Jesús, sabiendo Jesús que nació para morir en la cruz, en su oración dice: Padre, si fuese posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Y en Filipenses 2:8 dice que se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Sí, entonces tenemos esto, que el holocausto nos habla de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. El segundo sacrificio de amistad o de adoración es la ofrenda del presente. Aquí no había derramamiento de sangre. Lo que se ofrecía al Señor era flor de harina, aceite, incienso, libación de vino y sal. Entonces, la flor de harina era lo más fino que se podía sacar del trigo. No tenía ninguna impureza. Y esto también para el Señor se quemaba y era de olor fragante. ¿Qué nos habla de nuestro Señor Jesucristo? Aquí nos habla de la impecabilidad de su vida, ¿sí? Sin pecado. Recordarán ustedes que cuando en la introducción de la Cristología les hablé de los distintos concilios, veíamos que había cristianos que no habían entendido este misterio de Cristo, que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y unos decían: es que Jesús solamente es hombre. Otros decían: Jesús es solamente Dios, incluso su cuerpo. Otros decían que la mente de Cristo era divina, pero no humana. Otros pensaban que el cuerpo de Cristo era humano, pero dentro de él vivían dos personas, una humana y otra divina. Y otros creían que el alma de Cristo era solo divina, pero no humana. Bueno, esta es la incomprensión del misterio de Cristo, pero sí,
nosotros entendemos que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, entonces podemos entender correctamente esta ofrenda del presente, que es la vida impecable de nuestro Señor Jesucristo. El tercer sacrificio es el de las paces, también es de adoración o es un voto que se le hace al Señor. Aquí lo que hacía el adorador era llevar su cordero al templo, se lo entregaba al sumo sacerdote y el sumo sacerdote, después de matarlo, le sacaba todas las vísceras, todas sus entrañas. Y lo que quemaban al Señor eran las vísceras, pero los sacerdotes comían la carne del animal, sobre todo el pecho y la espaldilla. ¿Sí? ¿Por qué razón? Bueno, de acuerdo a la manera de ver la vida de los judíos, ellos pensaban que en las entrañas, en los riñones, estaban los sentimientos y las emociones, el amor. Eso es lo que ellos pensaban. ¿Qué nos habla de esto de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, pues que la más íntima comunión que tenía el Hijo con el Padre se veía ahí. El amor del Hijo al Padre y del Padre al Hijo. Y gracias a Dios que por nuestro Señor Jesucristo, nosotros como real sacerdocio podemos tener comunión con Dios. Seríamos como el sacerdote que come la espaldilla y el pecho del animal. Eso es lo que nosotros tenemos gracias a Cristo. Esa era esa perfecta comunión. Eso es lo que hizo que el Padre en el Jordán dijera: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él obedecé. Y recuerdan cuando Cristo oraba, decía: Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, pero yo lo digo por estos para que sepan que tú me enviaste. O cuando el Padre desde el cielo dijo: he glorificado mi nombre y lo volveré a glorificar. Esa es la íntima comunión. Entonces ven cómo en estos tres sacrificios de adoración son tres aspectos del ministerio de Cristo: holocausto, obediencia de Cristo. La ofrenda del presente es la vida impecable de Cristo y el sacrificio de las paces, la íntima comunión entre el Padre y el Hijo. Ahora vamos a ver los dos sacrificios que tienen que ver con el pecado. El primero es la expiación, y este se hacía todos los días en la tarde. Pero aquí solamente el sumo sacerdote llegaba hasta el lugar santo. El ritual era el siguiente. Primero llevaban al animal, pensemos en una oveja o en un becerro, lo llevaban al sumo sacerdote. El sumo sacerdote imponía sus manos sobre la cabeza, confesaba sus pecados y los de su familia, luego degollaba al animal y otro sacerdote estaba recibiendo la sangre del animal en una vasija de plata y le estaba meneando para que la sangre no se coagulara. Después de esto, el sumo sacerdote tomaba la vasija de plata y entraba hasta el lugar santo nada más. En el lugar santo hacía, con el dedo mojado en la sangre, 7 aspersiones hacia el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Qué significa esta aspersión o esta sangre? Bueno, esto garantizaba que la morada de Dios iba a permanecer en medio de Israel, que Dios no se iba a ir de Israel, que iba a estar ahí. ¿Sí? Eso significaban estas 7 aspersiones. Luego, el sumo sacerdote volvía a mojar su dedo con la sangre del animal y untaba los 4 cuernos del altar del incienso que estaba enfrente del velo. ¿Qué significaba esto? Bueno, que esta sangre garantizaba que Dios iba a recibir la alabanza, la adoración y las oraciones de los judíos, que cuando ellos lo buscaran, para Dios iba a ser como un olor fragante. Y luego salía del lugar santo el sumo sacerdote y lo que sobraba de la sangre lo derramaba al pie del altar de los sacrificios donde se quemaban a los animales. Esto significaba que el pueblo de Israel era bienvenido a la casa de Dios, que podían encontrarse con el Señor en el atrio del templo. Sí. Ahora, ¿qué significa esto nuestro Señor Jesucristo? Bueno, pues que
Cristo fue juzgado por nuestros pecados, que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por causa de nosotros. Y como Cristo estaba cargando nuestros pecados, Él tuvo que morir fuera de los muros de Jerusalén, en el monte Calvario. Entonces es Cristo muriendo por nuestros pecados. Y el otro pecado también, el otro sacrificio también tenía que ver con el pecado, pero especialmente con aquel que nosotros no sabemos. Pensemos, por ejemplo, un judío está caminando por el campo y él, sin darse cuenta, pisa o pasa por encima de un sepulcro. Eso ya lo hizo ritualmente impuro, está contaminado. Pero él no lo sabe y quizás se muere y nunca supo que se contaminó. Bueno, para esos pecados que se conocen como pecados por hierro o por ignorancia, se ofrecía otro sacrificio de expiación. Dice el teólogo Mackintosh que este sacrificio por el pecado de hierro o ignorancia no puede demostrar más evidentemente la incapacidad de deshacernos de nuestro pecado. Esto que exista pecados por ignorancia. ¿Cómo podríamos deshacernos de lo que no conocemos? Entonces, aquí entra la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aún los límites de nuestra conciencia, Dios expió este pecado. Pensemos, por ejemplo, que le compramos hace 5 años al hermano Valderrama un libro. Le pagamos la mitad y por alguna situación se nos olvidó que le debíamos la mitad del precio. Han pasado los años y el hermano Valderrama sabe que le debemos dinero, pero no nos dice nada. Y nosotros seguimos igual y viene el Señor Cristo por nosotros y jamás supimos eso o no nos acordamos. Bueno, pues también por esos pecados, por ignorancia, por hierro, la sangre de Cristo nos cubre. Pasados, presentes, futuros, porque la justicia de Dios ya fue satisfecha en un solo sacrificio. Y eso, como dice Pablo, nos da paz para con Dios. Verdaderamente hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Entonces, estos fueron los 5 sacrificios que se exigían de acuerdo a la ley. 3 tienen que ver con adoración y 2 con el pecado. Y ahora sí vamos a ver las 7 fiestas de Israel. Estas son la primera y la segunda, que son la Pascua y los panes sin levadura, son en el mes primero, que es Nisan, que para nosotros a veces es marzo, a veces es abril. Sí se han dado cuenta que a veces Semana Santa es los últimos días de marzo y otras veces los primeros días de abril, ¿no? Esto se debe a que los judíos llevan el calendario lunar de 360 días, mientras que nosotros llevamos el calendario solar de 365 días. Por eso es que se tienen que hacer estos ajustes y no siempre Semana Santa cae la misma semana. ¿Sí? Entonces, abril o marzo, Pascua y panes sin levadura. La tercera fiesta, que sería en mayo, son la de las primicias. En junio, la cuarta festividad, Pentecostés. La quinta festividad es en septiembre, que es el Día de las Trompetas. La sexta y la séptima festividad, que son la expiación y la fiesta de los tabernáculos, son en octubre. Y finalmente hay otras 2 fiestas religiosas, pero que no las vamos a contar porque no fueron instituidas por Dios, sino por el hombre. Una es en diciembre, que se conoce como la fiesta de la dedicación y que procede del tiempo de los macabeos, como 3 siglos antes de Cristo. Esto fue porque los griegos contaminaron el templo de Jerusalén sacrificando un cerdo y los judíos tuvieron que volver a dedicar el templo y purificarlo. Y de ahí procede, no sé si han visto ustedes un candelabro de 9 brazos. El de 7 brazos es el original, pero el de 9 brazos es el que proviene precisamente de este tiempo de los macabeos. Y está también la fiesta del Purim, que aparece en el libro de Esther, que los judíos hacían fiesta recordando que Dios los liberó de sus enemigos. ¿Sí? Entonces, el calendario religioso comienza en primavera, en abril, mientras que el calendario civil
comienza en otoño con la luna nueva. Así que la primera festividad es la Pascua. Recuerdan que Dios, cuando estaban todavía en Egipto, los judíos, les dio esta instrucción, les dijo: el padre de familia, el 10 de abril, va a elegir o a seleccionar un cordero, pero el 14 de abril lo va a sacrificar. La sangre de ese cordero la va a aplicar sobre el dintel de las puertas y el cordero lo van a quemar todo, bueno, lo van a asar, lo van a cocer totalmente a fuego y rápidamente van a comerlo esa noche junto con hierbas amargas y panes sin levadura, recordando los años de aflicción en Egipto. Eso es lo que hablaba de la Pascua. En tiempos del Éxodo, o cuando estuvieron los judíos en el desierto y después en la tierra prometida, esa sangre ya no se aplicaba en los dinteles, sino que se derramaba a los pies del altar de bronce, donde se quemaban los animales. Y esto se hacía entre las 3 y las 6 de la tarde. Y fíjense algo bien interesante, dicen los evangelios que Cristo entregó el Espíritu a las 3 de la tarde. O sea, cuando Cristo murió, fue el momento en que en el templo empezaron a derramar la sangre del cordero sobre el altar de los sacrificios. Y nos habla también de Cristo como ese cordero predestinado desde antes de la fundación del mundo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que también es nuestra Pascua. ¿Sí? Entonces, los judíos sabían que eran esclavos, pero con la redención o con la Pascua, Dios los liberó y los compró para que ahora sean de su propiedad. Los judíos entendían que Dios era su dueño, porque los había redimido. Y así, gracias a Dios y a esta sangre, el juicio de Dios cayó solamente sobre los egipcios. Dios hizo diferencia entre su pueblo y los egipcios precisamente por esa sangre. Y en nosotros, pues, es la sangre de Cristo que nos salva. La segunda festividad es la fiesta de los panes sin levadura, que comenzaba un día después de la Pascua, del 15 de abril, y los siguientes 7 días los judíos comían panes sin levadura, recordando que ellos salieron rápido de la tierra prometida y no les dio tiempo de leudar su pan. Pero también nos habla que salieron de Egipto rumbo a la tierra prometida. ¿Qué nos hablan los panes sin levadura? En Cristo, pues sabemos que la levadura es sinónimo de corrupción. Nos habla de la vida impecable de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si en la primera festividad Dios redimió a su pueblo, en la Pascua, en la segunda festividad lo que Dios espera de su pueblo es que anden en novedad de vida. Y es lo mismo que Dios espera de nosotros. Si Cristo en nuestra Pascua ya nos redimió, espera que seamos como esos panes sin levadura, como dice Pablo en Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Después viene la tercera festividad, que es la de las primicias. Esta festividad comenzó solamente hasta que los judíos estuvieron en la tierra prometida y ya pudieron sembrar. Así que las primicias de esta cosecha eran llevadas al templo, presentadas al sacerdote, y entonces el sacerdote primeramente molía el fruto, le agregaba aceite, incienso, y levantaba esa ofrenda hacia los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Y después de esto la quemaba, y para Dios esto iba a ser un olor fragante. En Cristo, ¿qué nos habla, hermanos? Pues que Cristo es las primicias de los que resucitaron. Cristo es el que venció a la muerte. Y por eso es Jesús las primicias, como dice Pablo en la epístola a los Corintios. Y luego de la fiesta de las primicias, viene la fiesta de el Pentecostés. 50 días después de la fiesta de las primicias es el Pentecostés. Y ahí los judíos llevaban una ofrenda de pan sin levadura,
entregaban esto al sacerdote, acompañado de sacrificios de becerros, y algo que iba acompañado en esta festividad con los sacrificios y las ofrendas es que había una peregrinación de todos los judíos, no importa dónde vivieran, tenían que ir a celebrarla al templo. En cualquier parte, en cualquier país que estuvieran, había una peregrinación. Y como sabemos, en Cristo fue en el Pentecostés cuando vino el Espíritu Santo de Dios, cuando vino y comenzó a formarse la iglesia. Primero con los 120 que estaban en el aposento alto, y después aquellos, me parece que 2000 judíos que creyeron en Cristo por la predicación de Pedro. Es el comienzo de la formación de la iglesia de todos los puntos de la tierra, una peregrinación hacia Cristo. ¿Sí? Esto nos habla la fiesta del Pentecostés, la reunión de la iglesia por medio del Espíritu Santo. Luego está la quinta festividad, la de las trompetas. Esta era en el mes de octubre. Y como les dije, en octubre era la luna nueva, por tanto comenzaba un nuevo año civil. Los judíos conmemoraban la creación del mundo, pero también tocaban trompetas. Y desde ese momento los judíos empezaban a levantar un clamor para Dios, preparándose para lo que sucedería 10 días después, que es la festividad más solemne, que es el día de la expiación. Y los judíos también conmemoraban con ese sonido de trompeta el momento en que ellos salieron de Egipto rumbo a la tierra prometida. En nuestro Señor Jesucristo esto nos habla del rapto de la iglesia. Cuando dice primera de Tesalonicenses 4:16 y primera de Corintios 15, versículos 51 y 52, que se tocará la final trompeta. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes. De esto nos habla la fiesta de las trompetas, del próximo rapto de la iglesia. Luego está 10 días después el día de la expiación. Ahora recordarán que en la expiación diaria el sumo sacerdote llegaba solamente hasta el lugar santo. Una vez al año llegaba hasta el lugar santísimo. Y digamos que el ritual era muy parecido a lo que se hacía a diario. Es decir, le traían al sumo sacerdote un becerro, igual el sumo sacerdote le imponía las manos, confesaba su pecado y el de su casa, degollaban al animal y otro sacerdote estaba recibiendo en una vasija de plata toda esa sangre y la seguía moviendo para que no se coagulara. Después de esto, entraba el sumo sacerdote hasta el lugar santo y encendía incienso a Dios. Después de encender el incienso, salía del lugar santo y tomaba la sangre de este becerro degollado. Entraba con esta sangre y hacía 7 aspersiones hacia el velo. Después de las 7 aspersiones hacia el velo, el sumo sacerdote salía otra vez del lugar santo y afuera estaban esperándole 2 machos cabríos, más junto con una urna que tenía dos papeles. Uno decía para Dios y otro para Azazel. Entonces el macho cabrío que tenía la suerte para Dios era degollado, otro sacerdote recibía la sangre del animal en otra vasija de plata, y el sumo sacerdote volvía a entrar, pero esta vez entraba hasta el lugar santísimo, mojaba su dedo y hacía 7 aspersiones dirigidas hacia el arca de la alianza, particularmente sobre el propiciatorio, que simbólicamente el propiciatorio es el estrado de Dios donde está su trono. Y después de hacer estas 7 aspersiones en el lugar santísimo, el sumo sacerdote salía, luego tomaba la sangre del becerro, la mezclaba con la sangre del macho cabrío y volvía a entrar al lugar santo, donde untaba con sangre esta mezcla de sangres en los 4 cuernos. Y después de untar los 4 cuernos del altar del incienso, hacía otra vez 7 aspersiones hacia el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo,
y finalmente salía del lugar santo y la sangre que sobraba la derramaba otra vez a los pies del altar de bronce. Y luego de esto, el otro animal, el que era para Azazel, que puede ser traducido como separado para Dios, el sumo sacerdote le imponía las manos a este animal y ahora confesaba él el pecado de todo el pueblo de Israel. Luego otro sacerdote se llevaba al animal al desierto y ahí lo abandonaba. Simbólicamente estaba diciendo que el animal se había llevado el pecado de Israel y lo había apartado de Dios. Y después volvía este sacerdote y se purificaba con agua, mientras que el sumo sacerdote leía la ley al pueblo de Dios, luego se purificaba y finalmente los animales que habían sido sacrificados, es decir, el becerro y el macho cabrío, eran sacados de la ciudad y quemados totalmente, ya que fueron animales sacrificados por causa del pecado, no se podían comer. Entonces se quemaban y por último el sumo sacerdote se quitaba sus ropas, se purificaba y regresaba a su casa donde iba a hacer una fiesta con su familia porque había estado en la presencia de Dios y no murió. ¿Qué nos dice esto en Cristo? Bueno, sabemos por una parte que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que por esa razón murió fuera de los muros de Jerusalén, pero recordemos también que Cristo es nuestro sumo sacerdote y según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, Cristo no se pudo presentar en el templo de Jerusalén, ya que ahí es el sacerdocio de Leví. Entonces, cuando Cristo resucita, sube hasta el tercer cielo y entra en el santuario celestial. Y ahí Él se presenta como sumo sacerdote, presentando su propia sangre para expiar nuestros pecados. Y ya que fue perfecta su expiación porque fue una vida impecable, se hizo una vez y para siempre. Y finalmente está la séptima festividad, que es la de los tabernáculos. En esta fiesta los judíos recordaban el milagro que Dios hizo en el desierto, que les sacó agua de una roca y cómo los mantuvo también milagrosamente, dándoles todo lo que necesitaban. Es por eso que los judíos hacen pues, tabernáculos o chozas de madera, recordando esto, y los judíos también le dan posada y comida a los judíos pobres. Y los judíos, los sacerdotes, como que hacían una escenificación del milagro y primero iban a la fuente de Salomón, sacaban agua y después la derramaban a los pies del altar del holocausto, de los sacrificios. Y fue precisamente en esta fiesta de los tabernáculos donde Jesús dio ese sermón, donde dijo, el que tenga sed, venga a mí y le daré a beber agua. Les daré, perdón, dice, y de su interior brotarán ríos de agua viva. Esta fue en la fiesta de los tabernáculos. Pero como les dije en un principio, también tiene un objetivo escatológico que se cumplirá en el milenio. Dice Zacarías capítulo 14, versículo 16. Dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos agua. Así que esto está por cumplirse hasta el milenio, y así es como se terminan las 7 festividades de los judíos. ¿Algún comentario? Oscar, perdón, esta última, entonces lo que significa es que Cristo es el agua o Él es la roca. es la roca. Ok, La roca. gracias. No, ¿de qué? Hay un pasaje en Primera de Corintios que habla de esto, nada más que no recuerdo exactamente cuál es. Dice Pablo, y todos bebimos de la roca, de la misma roca, y la roca es Cristo. Me parece que es Primera de Corintios. Déjenme buscarlo.
Es el 10:4. Primera de Corintios, Sí, 10:4. Ajá. ¿cómo dice Lucy? Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Esa mera. Gracias, Lucy. Oye, Oscar, ¿podrías repetir la de las primicias? La fiesta de las primicias. Sí, por favor. A ver, permítame. ¿Está? Sí. ¿Quieres que te diga el significado o nada más la imagen? No, el significado, por favor. Ah, ok. Les decía que esta fiesta de las primicias comenzó a celebrarse solo hasta que los judíos estuvieron en la tierra prometida. Y como dice su nombre, las primicias de lo que ellos habían sembrado eran dedicadas para el Señor. Entonces, llevaban sus ofrendas al templo, se la daban al sacerdote y el sacerdote primeramente las machacaba y después las mezclaba con aceite, después les aplicaba incienso y esta ofrenda la elevaba hacia los 4 puntos cardinales antes de quemarla para que para Dios fuera un olor grato. Y les decía que esto tiene relación con la resurrección de Cristo. Dice también que Cristo, las primicias de nueva cuenta es Primera de Corintios 15, cuando habla de la resurrección, Pablo. Déjenme buscarla. Primera de Corintios. ¿15:20? 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Dice Cristo, las primicias y luego los que son de Cristo. Esto es lo que nos habla esta fiesta de las primicias. Y una vez que Cristo resucita, pues lógicamente el Pentecostés sería la primera cosecha de almas, ya que está el Espíritu Santo entre nosotros. ¿Listo? Sí. Ok. Bueno, pues eso sería todo.